A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y como es habitual, estamos en la secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía. Le damos la bienvenida a Gonzalo Manrique, que es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Gonzalo. Gracias por atender, como siempre, esta invitación de RCR. Muy gentil. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias también por recibirme. Vamos a conversar acerca del tipo de cambio, ¿no? Ya que en las últimas semanas el tipo de cambio del dólar ha trepado a más de 3.80. ¿A qué se debe esta subida luego que a mediados de julio tocó un mínimo de 3.56, Gonzalo? Sí, efectivamente, empezamos el año también por encima de 3.80. A mediados de julio llegamos a este mínimo, ¿no? Porque nuestra moneda estaba apreciándose bastante y ahora en los últimos meses el dólar ha vuelto a subir y estamos en más de 3.80. Y esto se debe principalmente a efectos externos que no tienen mucho que ver con el Perú. Lo que está pasando es que la economía estadounidense está creciendo más de lo que se esperaba. Se está reactivando mucho más rápido de lo que se había planeado inicialmente. Y además, como todavía hay una alta inflación, digamos, en ese país, se espera que la Fed, que es el Banco Central, digamos, de Estados Unidos, mantenga todavía altas tasas de interés. Entonces, un buen crecimiento sumado a que tienen altas tasas de interés, lo que eso genera es que ese país se vuelve más atractivo para los inversionistas. O sea, cuando un inversionista internacional dice, oye, ¿dónde voy a meter mi dinero? Va a preferir invertirlo en Estados Unidos porque le está pagando más tasas de interés y además el país crece a buen ritmo. Entonces, ¿y qué necesita un inversor para poder, digamos, invertir, vale la redundancia, en Estados Unidos? Necesita dólares. Entonces, como se incrementa la demanda por dólares, se está subiendo el tipo de cambio a nivel internacional. Eso es un poco lo que está pasando en estos últimos meses. Ahora, ¿y en esto también tiene que ver algo, Gonzalo, la caída en precio de los commodities? La caída en el precio de los commodities responde más tal vez a un efecto base, ¿no? O sea, como hubo este problema con Rusia en febrero del ¿Ya? 2022 que generó esta alza en varios commodities, tanto petróleo, alimentos, fertilizantes, entre otros. Digamos, la caída que se ve en el último año es más un efecto base. Como hubo un aumento, ahora los precios están más que todo normalizando. Ahora, el otro tema es que en septiembre el sol acumuló su segundo mes de depreciación, ¿no? En comparación, Ujú. naturalmente, al dólar, ¿no? Sí, eso responde, como te digo, principalmente a efectos externos. El sol no es la única moneda que se ha depreciado. El ¿Ya? peso chileno, el peso colombiano, el peso chileno, el peso mexicano también se están depreciando. El único tal vez que se ha apreciado es el peso colombiano, pero por factores más internos. Entonces, no, digamos, el Perú no es el único país que está viéndose afectado por esta apreciación a nivel internacional del dólar eh, Ahora, que estamos viendo. lo que se pregunta el ciudadano es, en lo que resta del año, ¿el tipo de cambio va a seguir en alza, Gonzalo? ¿Cómo ves tú el panorama? A ver, el tipo de cambio para los economistas es una de las variables más difíciles de predecir. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros, digamos, en lo que podemos un poco estimar, esperamos que todavía se mantenga esta tendencia hacia el alza. Entonces, este año no subiría mucho, se quedaría ahí alrededor de 3.80, tal vez 3.85. Y probablemente en el 2024 también se mantenga esos niveles, digamos, con probabilidad de seguir incrementándose, justamente por esto que te he comentado de que Estados Unidos está viendo que es un país más atractivo para invertir. O sea, se espera que la Fed, que es este banco central de los Estados Unidos, mantenga tasas altas, mientras que nosotros, el BCR, como incluso ha pasado, ya salió en las noticias hoy día, el BCR ha bajado sus tasas de interés. Entonces, ese país se está volviendo más atractivo en comparación con el nuestro, lo que hace es que la gente demande más dólares y por lo tanto se aprecie el tipo de cambio a nivel internacional. Ahora, ¿qué efectos tiene esto en el día a día, fundamentalmente en el tema de la importación de alimentos, Gonzalo? Ya,
cuando se aprecia el tipo de cambio, lo que hace es que nos hace más costoso a nosotros comprar del extranjero. Entonces, eso afecta a productos, sobre todo tecnologías, maquinarias que a veces importan las empresas, eh, alimentos que nosotros tendemos a importar, que felizmente no son muchos, pero sí, por ejemplo, podría afectar un poco indirectamente el precio del pollo, digamos, porque lo que hacen, digamos, los productores de estos alimentos es comprar maíz duro del extranjero. También tal vez podría afectar el precio del pan, digamos, porque mucha de la harina que utilizamos también se importa, pero esperamos que este efecto no sea mínimo, digamos, porque no debería elevarse muchísimo más el tipo de cambio. Ahora, ¿qué va a influenciar en el tipo de cambio desde el año 2024? ¿Las mismas condiciones que tú mencionabas hace unos efectos, los factores globales? Sí, o sea, estos factores globales, esta diferencia entre que mientras la Fed va a mantener tasas de interés altas, nosotros esperamos que el BCR empiece a bajarlas. Entonces, esa diferencia genera que sea más atractivo un país con respecto a otro. También el otro factor que va a ser clave para el tipo de cambio es la estabilidad de nuestro país. Si nuestro país logra recuperar esa estabilidad política, esa estabilidad social, entonces nuestro país va a ganar atractivo para estos inversores que te estaba comentando en un principio y por lo tanto nuestra moneda se va a fortalecer. Entonces, esa parte también de ahí es clave, ¿no?, para que se aprecie el sol. O sea, Otro tema que también sí. podría ayudarnos, sí, dime. No, tú mencionabas el tema de la estabilidad política, la estabilidad económica, ¿no? De tal manera que eso es un factor clave para mantener la solidez en nuestra moneda y además la confianza país. O sea, el tipo de cambio, digamos, el sol-dólar depende mucho de cuánta gente prefiere tener el sol como moneda de reserva, como moneda de ahorro. Entonces, mientras más estable sea nuestro país, mientras más confianza pueda tener una persona en que no va a haber una crisis, no va a haber una mayor Claro. recesión, entonces se incrementa la demanda por esta moneda nacional y por lo tanto el tipo de cambio cae. Tú mencionabas Y te otro comentaba, tema, sí. sí, justo, te comentaba justo que también hay otro factor que puede jugar un rol importante el próximo año, que es el precio de las exportaciones, sobre todo el precio de los metales, ¿no? Este precio es probable que se incremente poco a poco durante el 2024 y cuando se incrementa el precio de nuestros metales, de lo que exportamos, también ayuda a apreciar nuestra moneda. Entonces, eso también podría contribuir a bajar el tipo de cambio. Muy bien, entonces hay un panorama que, como tú decías, no se puede proyectar por las propias incertidumbres en el plano global y en el plano también interno. Entonces, de allí que fijar una proyección del dólar hacia fines de año o lo que pueda significar el año 2024 va a depender mucho de las propias condiciones que se presenten. No sé si tengas algo más que agregar, Gonzalo. No, creo que esos eran los principales puntos que quería comentarte sobre el tipo de cambio de hoy día. Muy bien, Gonzalo. Conversábamos con Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía IPE. Yo, como siempre, te agradezco, Gonzalo. Muy amable de tu parte. Muchísimas gracias, José. Estamos en contacto. Estamos Gracias. en contacto. Conversábamos con Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.